La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Te adoramos, bendito Señor, en esta noche. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar, Señor. Bienvenido a nuestros corazones. Gracias por traer la gracia de Cristo a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos con la presencia de Dios, con la fuerza que viene de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, Señor, para edificar la vida de mi familia. Gracias, Espíritu Santo, por bendecir nuestros hogares. Gracias por bendecir nuestros matrimonios, por bendecir a nuestros hijos. Pedimos que en esta hora, Señor, tú sigas obrando, Padre, que edifiques la vida de cada uno de tus siervos, Señor, con tu santa unción, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos el consejo de tu palabra, Señor, en tus manos, pidiendo que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche, con este énfasis de familia que vamos a tener este fin de semana, sobre el sacerdocio del Padre. Hay una linda figura de la manera como los padres nos preparamos, nos equipamos para poder bendecir, para poder cuidar, para poder proveer para nuestros hijos y nuestra esposa, la familia. Esta figura la encontramos en el Salmo 133. Dice la palabra, es un salmo conocido: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. La familia, hermano, fue establecida por Dios. La familia es un diseño divino. De la misma manera como Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte Sinaí, y de acuerdo al libro de Éxodo, ahí en el monte, en la presencia de Dios, Moisés recibió el diseño del tabernáculo. Es por eso que cada clavo, hermanos, cada color de las alfombras, de las cortinas, todo lo que fue diseñado en el tabernáculo, en los atrios, en el lugar santo, en el lugar santísimo, todo fue un diseño que Moisés había recibido de parte del Señor. No hubo nada en la construcción del tabernáculo que haya sido una ocurrencia de Moisés o de Aarón o del sacerdocio que Dios estableció para la administración en el tabernáculo, sino que todo fue recibido de Dios, de acuerdo al modelo que Moisés, hermanos, había recibido en la presencia de Dios. Así construyó el tabernáculo y estableció
el sacerdocio y estableció también los sacrificios, el sistema sacrificial que Israel llevó a cabo por siglos, un diseño divino. De la misma manera, la familia no es una invención de algún líder, ¿verdad?, religioso o del hombre mismo, sino que la familia fue diseñada por Dios. En el libro de Génesis encontramos que cuando Dios hizo a Adán, dice la palabra que lo tomó del polvo de la tierra, hizo la figura que hoy conocemos como la figura humana, y luego dice la palabra, Dios sopló su aliento, su espíritu sobre él. Y cuando Dios sopló su aliento, su espíritu sobre el hombre, es cuando el hombre llegó a ser un ser viviente. Más adelante, Dios trajo de la misma naturaleza del hombre, trajo a su esposa Eva. Cuando ellos se unen en matrimonio, ese fue el primer matrimonio que Dios creó. Y fíjese qué interesante, fue una mujer y un hombre. Así que los hombres no estén pensando en más de una, o las mujeres no estén pensando en más de uno, porque Dios hizo al hombre y a la mujer, los unió. Fíjese qué interesante, físicamente Dios preparó tanto al hombre como a la mujer para la unión en el matrimonio. Los preparó emocionalmente también, porque el hombre y la mujer somos diferentes en la parte emocional, pero nos complementamos. Físicamente, sexualmente, Dios equipó, preparó al hombre para engendrar, a la mujer para concebir. Cuando ellos se unieron, vinieron los hijos. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el nombre o el nombre del primer hijo de Adán y Eva? Fue Caín, ¿verdad? Luego vino el segundo, Abel. Y ustedes recuerdan que Caín, que era el hijo mayor, el primogénito del matrimonio de Adán y Eva, se volvió contra su propio hermano, pero ya en una condición caída, es decir, ya el pecado había hecho su efecto en la familia que Dios había hecho de una manera perfecta cuando creó a Adán y Eva. Se levantó contra su hermano y lo asesinó, y por primera vez, dice la Biblia, la tierra fue manchada por la sangre de un ser humano, el primer ser humano sobre la faz de la tierra. Y a partir de ese momento hemos visto, hermanos, cómo la familia ha sido fracturada, ha sido dañada, ha sido muy sufrida en el caso de muchos, precisamente porque cuando intervino el pecado, afectó el original, el diseño original de la familia que Dios había hecho. Es más, en el diseño original, no solamente Dios creó el matrimonio y dio a la pareja la facultad de poderse procrear y multiplicarse, es decir, que vendrían los hijos y así las generaciones de generaciones vendrían a raíz de esa capacidad que Dios dio a la familia. Pero algo muy importante, que en el primer hogar donde Dios puso, dice la Biblia en capítulo 2 de Génesis, donde Dios puso al hombre y a su esposa, se llamó Edén. Y la palabra Edén significa lugar de delicia. Quiere decir que el hogar, la familia, hermanos, esa casita o ese ranchito, como le llamemos, lo que sea que tengamos como hogar, no importa si es de cemento, si es de madera o de mármol o de oro que fuera, pero ese hogar, esa casa, ese lugarcito donde vive nuestra familia, hermanos, ese lugar debe de ser un lugar de delicia, porque ese fue el diseño divino.
Dios diseñó la familia con el propósito de que su bendición estuviera ahí. Y es más, en el original, en el diseño original de Dios del hogar, ahí en el huerto del Edén dice la palabra que Dios venía, su presencia estaba ahí. De tal manera que Adán podía hablar con Dios. Eva podía oír también la voz de Dios. Ambos podían sentir la presencia de Dios y poder disfrutar de la comunión con el Señor. Y ese es el diseño divino. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nuestros hogares, que en el matrimonio haya paz, que haya paz entre los padres y los hijos. Dios quiere que nuestro hogar sea un lugar de delicia. Dios quiere que cuando salgamos del trabajo, hermanos, o de cualquier ocupación durante el día, anhelemos llegar a casa. Anhelemos llegar para disfrutar de nuestra familia. ¿Por qué? Porque en el diseño original, hermanos, Dios bendijo a la familia. Y Dios quiere que nuestras familias sean bendecidas. Dios quiere que nuestras familias, nuestros hogares, sean lugares de delicia. Eso es lo que diseñó Dios para cada uno de nosotros. Ahora, para que ese diseño divino, hermanos, de la familia, lo podamos disfrutar, vamos a estar hablando de varios principios durante este fin de semana. Hoy quiero, hermanos, hablar acerca de la unción que debe de reposar sobre el Padre. Porque para poder ejercer nuestro sacerdocio, porque así como Dios creó primero a Adán y lo puso como cabeza, y la palabra cabeza, de acuerdo a 1 Corintios 11, significa dirección, significa tener la sabiduría para dirigir, significa dar dirección a la familia. Dios estableció al hombre como cabeza, ¿verdad? Como el líder. No significa que el hombre sea más que la mujer, porque ese es otro tema, hermano. Dios nunca diseñó al hombre superior a la mujer, sino que le dio a cada uno responsabilidades. De esas responsabilidades vamos a hablar el día domingo. Pero le dio al hombre, hermanos, el liderazgo. Le dio la cabeza, lo puso por cabeza de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Versículo 3. Cristo tiene una cabeza. Fíjense en la estructura que Dios estableció en el diseño divino. La cabeza de Cristo es Dios. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y ambos son los directores, los protectores del hogar, especialmente la vida de los hijos. Ese fue el diseño que Dios estableció. Entonces, para que el hombre, hermanos, pueda ejercer su liderazgo como cabeza, su sacerdocio dentro de su matrimonio y de su familia, necesita la unción de Dios. Y es aquí donde toma protagonismo este pasaje de la Escritura. Dice el versículo 2: es como el buen óleo sobre la cabeza. La cabeza, en este caso, de Aarón. Y esa unción que es derramada sobre la cabeza de Aarón, que está aquí tipificando el sacerdocio de Israel, y nosotros estamos aplicando el sacerdocio de Aarón a la vida de los padres. Dice que esa unción que baja desde la cabeza, bajaba por la barba, me imagino que aquí por la parte de atrás del cuello. Dice la palabra que ¿hasta dónde llega el aceite? Hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que ese es el diseño divino, que la bendición de Dios para la familia, hermanos, va a ser derramado sobre la cabeza que Dios estableció en la familia, y esa unción va a correr por todo el cuerpo hasta llegar a la última parte de la vestidura del cuerpo. Es decir, lo va a bañar completamente, lo va a tocar completamente. Ese es el diseño divino.
Dios quiere bendecir la familia a través de la cabeza que Él estableció. Ahora, hago aquí un paréntesis. Si hay hogares donde no hay un hombre, porque murió, porque abandonó a su familia, por cualquier otra razón, entonces ahí la esposa es la que lleva la cabeza en este sentido del cuidado de la familia. En nuestro país hay gran porcentaje de hogares que han sido sustentados, que han sido guardados, protegidos, hasta llegar los niños a ser adultos y aún profesionales, o han logrado pues su madurez como personas adultas, sustentados por las madres, porque no hubo un padre, quizás desde el principio en el hogar. Pero ahí donde no hay un hombre como cabeza de una familia, entonces la madre tiene que asumir y tiene que recibir esa unción que viene del Espíritu de Dios para hacer que la bendición de Dios pueda llegar hasta el borde del vestido de la familia. Es decir, que haya una cobertura completa de la bendición de Dios para la familia. Entonces quiere decir que, hermanos, amados y amadas esposas y madres, necesitamos la unción del Espíritu de Dios sobre nosotros. No podemos hacer familia, no podemos conducir a la familia, no podemos avanzar, hermanos, en este mundo con un modelo de familia diferente a las familias del mundo, sino a través de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y para ello es necesario, en primer lugar, saber, la unción del Espíritu fluye sobre personas que han sido santificadas, limpiadas por Dios. La manera como, haciendo aquí alusión a la misma figura de Aarón, quiero llamarles a leer conmigo en el libro de Levítico, en el capítulo número 8. El pasaje es extenso y no lo vamos a leer todo, solamente algunos versículos, y si usted puede leerlos antes de dormirse hoy, sería muy bueno que pudiéramos leer todo este pasaje de la Escritura. Los primeros versículos hablan de la manera como Dios, a través de Moisés, elige a Aarón y a sus hijos para que ellos sean los sacerdotes. A Aarón como cabeza y sus hijos como el cuerpo de sacerdotes que estarían ministrando en la presencia de Dios. Pero ve lo que dice el versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Veamos algunas cosas aquí muy importantes. Dice que lo acercó a él y lo lavó con agua. O sea, estamos hablando del rito de la consagración de Aarón para el servicio en la obra de Dios. Dice que lo acercó a él, lo lavó con agua. ¿Qué significa aquí el lavamiento? El lavamiento con agua significa el nuevo nacimiento, significa el nacer, como dijo Jesús, y vamos a leerlo para que ustedes estén seguros de lo que estamos hablando aquí en la palabra, en Juan capítulo 3. Vaya conmigo ahí a este pasaje de la Escritura. En Juan capítulo 3 y versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Efesios 1:13 dice que cuando recibimos el mensaje del evangelio, recibimos la salvación que viene a través de la fe en la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo. Dice que somos perdonados y que el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas, a sellar, hermanos, nuestra vida para el reino de Dios a través del Espíritu. Pero noten ustedes que el Espíritu de Dios no viene sino antes ha habido una renovación de la vida del hombre. Entonces, cuando la palabra de Dios habla aquí, hermanos, del lavamiento de Aarón, está hablando del nuevo nacimiento. Quiere decir de que todos los varones que vamos a ser cabezas de hogar, todas las mamás que van a ser cabezas de hogar porque no tienen un esposo, tenemos que asegurarnos, hermanos, de nuestra relación con Cristo. Tenemos que asegurarnos de nuestra salvación. Tenemos que asegurarnos que hemos nacido de nuevo, que Cristo ahora vive en nuestro corazón, que hemos aceptado el perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Porque si no ha habido un nuevo nacimiento, difícilmente un hombre o una mujer, una madre, puede ejercer un ministerio espiritual de protección para su familia. Porque el requisito, el prerequisito para la consagración de Aarón era, en parte, el primer paso era lavarse el cuerpo. En otras palabras, Moisés los bañó, hermano, ¿verdad? Los bañó con agua pura. Lavó desde la cabeza hasta los pies. Y eso es lo que nos dice, nos figura la obra de Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí los jovencitos que un día se van a casar, los varones, para poder ejercer un sacerdocio, un liderazgo espiritual sobre tu familia, tu esposa y posteriormente tus hijos, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas asegurarte que tu vida ha sido lavada con la sangre de Jesucristo. Necesitamos asegurarnos que nuestra vida, hermanos, no es una vida religiosa. No venimos a la iglesia por religión, no venimos a la iglesia por costumbre, no leemos la Biblia por costumbre, no oramos por costumbre, sino que leemos la palabra, oramos a Dios y nos congregamos cuantas veces podemos. Y es más, le servimos a Dios, hermanos, porque Jesucristo ha hecho el milagro más grande en nuestra vida, que es el milagro de la salvación. Él nos lavó con su poderosa sangre, con su preciosa sangre. Él cambió nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, Él la transformó por medio de su poder, del poder, hermanos, de la regeneración que se opera en nuestras vidas. Entonces, eso es sumamente importante en la vida de todo hombre que anhela la unción de Dios sobre su vida. Porque Dios no puede derramar, hermanos, su unción sobre la carne. Dios no puede derramar la unción de su Espíritu Santo ahí donde no ha habido una renovación de la vida del hombre. Dios no puede derramar su Santo Espíritu, hermanos, sobre odres viejos, porque al derramar Dios la unción sobre los odres viejos, el odre se rompe.
Por eso es necesario que haya un cambio de odre, es decir, que haya un nuevo odre para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre él, y lo nuevo con lo nuevo se conservan. Pero lo nuevo con lo viejo lo destruye, hermano. Y Dios no nos quiere destruir, sino nos quiere bendecir. Pero para ello es necesario, hermanos, que nos sometamos a Cristo. Esta figura, hermanos, del lavamiento, la podemos ver también. Hay dos cosas importantes que podemos ver. Vaya conmigo en la palabra del Señor, en la carta a Tito. ¿Sabían ustedes que existe una carta que se llama Tito? Entonces vamos ahí, capítulo 2. Dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La obra de Cristo, hermanos, vino, dice la palabra, para purificar nuestra vida. El Señor nos purifica nuestra vida, hermanos, a través de su perdón, a través de su palabra. La palabra de Dios es como el agua pura, hermanos, que limpia nuestro ser, el agua que renueva, hermanos, nuestra vida espiritual. Entonces la obra de Cristo, hermanos, es para purificación. Y usted dirá, ¿y cómo se sucede ese milagro de la purificación de la vida? Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es que sucede, hermanos, ese lavamiento de nuestra vida? Ese lavamiento de la regeneración que se produce en nuestra vida. No es por buenas obras, no es porque yo quiera ser bueno o porque yo intente ser bueno, sino que es por la fe. Cuando usted y yo creemos, hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente murió para ser un espectáculo al mundo y partir la historia en dos partes, sino que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarme, para limpiarme de toda maldad. Como dice Juan 1:11 y 12, para engendrar una nueva vida en mí a través del poder de su palabra y del Espíritu. Hermanos, no le podemos pedir a un hombre inconverso que haga que funcione como sacerdote de su familia, porque no lo va a poder hacer, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Amén. Usted no puede ir más allá de lo que usted conoce. Si usted aumenta su conocimiento, usted va a poder aumentar su actividad, porque no podemos dar más allá de lo que hemos recibido. Lo mismo en el ámbito espiritual. Si no recibimos la capacidad del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu, hermanos, para administrar nuestra familia, no lo vamos a poder hacer, porque para eso se requiere una capacitación de Dios, porque estamos hablando del diseño original de Dios para la familia, y en el diseño original, hermanos, se requiere de la unción del Espíritu Santo. Así que asegurémonos en esta noche, todos los que estamos acá, de que ya hemos sido lavados, de que ya hemos sido perdonados, que ya Cristo vive en nuestros corazones, que ya el Hijo de Dios está sentado en el trono de nuestras vidas. Y como dijo Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, estamos ya seguros
que nos hemos despojado, hermanos, del viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? El viejo hombre es el hombre que está dominado por el pecado. Está dominado por los instintos de su carne. No puede someterse a Dios porque está dominado por el pecado y por la esclavitud que produce Satanás en la vida de una persona que no tiene el rey a Jesús en su corazón. Entonces, si todavía tenemos el viejo hombre, el vestido del viejo hombre, no podemos ejercer un ministerio sacerdotal dentro de nuestra familia. Pero si ya nos hemos despojado del viejo hombre por la gracia de Cristo, por haber creído en el Hijo de Dios, en el perdón del Hijo de Dios, entonces ahora estamos vestidos con una nueva vestidura. Amén. Que es la vestidura, hermanos, del nuevo hombre creado, dice Pablo, según Dios, creado según el diseño divino. Así que si alguno de ustedes acá, algún padre de familia, alguna madre que está ahí al frente de su familia, todavía no tiene esa seguridad, que ya ha sido lavado o lavada por la sangre de Cristo, que ya está Cristo reinando en su corazón, ese es el primer paso para poder llevar la bendición de Dios a la familia, para llevar la bendición de Dios al hogar. En segundo lugar, dice el versículo 7 del Levítico 8, y puso sobre él la túnica y les ciñó con el cinto. La túnica de Aarón era el nuevo vestido. Fíjese qué interesante, porque cuando Moisés derrama agua para lavar el cuerpo de Aarón, antes de vestirlo, le pone una vestidura que nunca él había vestido. Esta vestidura era blanca, de lino finísimo. Esta vestidura con la cual fue vestido, hermanos, habla precisamente de la santidad. El nuevo vestido es el nuevo caminar con el Señor. Hasta ese momento Aarón había caminado en una dimensión con Dios, pero a partir de ese momento, cuando es lavado y es vestido con una túnica que nunca él había vestido, a partir de ese momento él está diseñado para un nuevo andar con Dios. Y ese nuevo andar con Dios es el camino, hermanos, de la santidad. Si el hombre vive en pecado o practica los pecados o es esclavo de los pecados, por ejemplo, de vicios, de ira, de inmoralidad, que todavía hay hombres que caminan con ese tipo de despojos en su vida todavía, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa misma contaminación del pecado que el hombre practica como cabeza de su hogar, esos mismos pecados va a llevarlos al seno de su propia familia. Ustedes recuerdan a lo que le pasó a Acán allá en la historia, en el libro de Josué. Dios había dicho que nada de lo que se había en Jericó, o sea, hablando de las riquezas de Jericó, tenían que ser tomadas por nadie, porque todo estaba bajo maldición, todo tenía que ser destruido. Pero Acán tomó unos lingotes de oro, tomó unas monedas de plata, tomó unos vestidos que él vio bien bonitos y dijo: no, esto me van a servir. Y dice la palabra que todo lo que él tomó en desobediencia a Dios, por causa de la codicia de su corazón, ¿sabe a dónde lo llevó? Lo llevó, dice la palabra, a su tienda, o sea, a la casa, pues. Y me imagino que ahí, como antes no habían bancos, ahí a lo mejor abrió un hueco ahí en el dormitorio o en la sala de la casa, y ahí escondió el oro, las monedas de plata y el vestido que él había tomado de los despojos de Jericó. Lo llevó
a su casa. ¿Cuál fue el resultado? No solamente el juicio de Dios cayó sobre él, sino dice sobre toda la familia. Usted me pregunta, ¿tenían culpa los hijos? ¿Tenían culpa los niños? Porque seguro que habían niños ahí dentro de la familia de Acán, pero todos recibieron, hermanos, el juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahí Dios nos enseña, hermanos, que la contaminación de la vida de un hombre, esa misma contaminación nosotros la llevamos al seno de nuestra familia. Por eso, los sacerdotes del hogar tenemos que ser vestidos con un nuevo vestido. El vestido de la integridad, el vestido de la pureza, el vestido, hermanos, de la santidad. Dice la palabra de Dios, y aquí, hermanos, quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Claramente el Señor nos llama aquí, dice capítulo 1, versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? ¿Y los demás? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Vea que aquí hace la diferencia. ¿Cuáles eran, hermanos, los deseos cuando vivíamos sin Cristo? Cuando Satanás nos manejaba como marionetas, ¿verdad? ¿Cuál era nuestro estilo de vida? ¿Cuál era nuestra forma de pensar? ¿Qué era lo que albergábamos en nuestro corazón y en nuestra mente? Ese era un estilo, hermanos, que pertenece de la misma manera como Aarón, antes de ser investido con una nueva vestidura, pertenece al antiguo andar. Pero a partir del momento que usted y yo venimos a Cristo, por la gracia de Cristo, hermano, creímos en Él, fuimos lavados nuestros pecados, fuimos perdonados, fuimos hechos nuevas criaturas, y ahora somos vestidos, hermanos, con un nuevo modelo de vida. ¿Sabe por qué Israel, la mayoría, los adultos que salieron, y lo mencionábamos un día de estos, los adultos que salieron de Egipto, ¿sabe por qué no entraron a la tierra de Canaán, hermano? Porque ellos salieron físicamente de Egipto, pero el modelo de vida, el estándar de vida de Egipto nunca salió de su mente y de su corazón. Por eso murmuraban, por eso se quejaban, por eso siempre estaban peleando con Dios, estaban peleando con Moisés, que nos estaba guiando a una tierra de la promesa, porque su modelo de pensamiento, hermano, nunca fue transformado, aunque salieron físicamente de Egipto, pero nunca desarraigaron de su corazón. ¿Sabe por qué la mujer de Lot, que fue la única familia que fue rescatada por Dios cuando Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se quedó en el camino? ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque ella salió literalmente o físicamente, hermanos, de Sodoma y de Gomorra, pero su corazón no salió de Sodoma. Todavía las ideas, los pensamientos, los sentimientos de Sodoma y Gomorra se habían apoderado de su vida, y esa esclavitud ella no la rompió. Entonces, claro, volteó a ver atrás porque todavía iba dominada por precisamente el pensamiento de Sodoma y Gomorra. Entonces dice el Señor, versículo 15: sino como aquel que os llamó, Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. En toda nuestra manera de vivir significa santos en nuestros pensamientos, hermano, santos en nuestros sentimientos, santos en nuestras decisiones, santos en nuestra relación interpersonal con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los amigos, con los vecinos,
en el trabajo, hermanos, donde nos movamos. En todo dice la palabra. Es decir, que el modelaje de vida de un cristiano, hermanos, ahora en el Señor, con esa nueva vestidura de santidad, dice en todo, hermano. Es que no podemos dejar nada por fuera. Como dice el sabio Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? Que una mosca puede echar a perder todo el perfume del perfumador. O sea, un pequeño, como decimos, una cana al aire, dicen algunos, ¿verdad? O algunos que dicen, Señor, mira, en esta área de la vida no, en esto sí. No, hermano, es que dice en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que caminar en santidad. Y la santidad definitivamente es una vida, hermanos, de esfuerzo para agradar al Señor, para obedecer. Por eso dice el apóstol acá, hijos obedientes, porque los hijos obedientes son los que precisamente se esfuerzan para obedecer al Señor, su preciosa voluntad para sus vidas. Claro, cuando usted y yo, hermanos, hemos nacido de nuevo, tenemos ahora a Cristo como Señor de nuestra vida y hemos recibido la investidura de la santidad de Dios sobre nuestras vidas y ahora tenemos un nuevo caminar con el Señor. Entonces es ahí donde opera el Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo opera donde hay una nueva naturaleza, donde hay un odre que ha sido renovado. El Espíritu Santo opera ahí donde hay santidad. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos ser padres de bendición, hermanos, padres que vamos a legar a nuestros hijos tremenda bendición, y cuando nosotros faltemos, nuestros hijos van a salir adelante, nuestros hijos van a triunfar en la vida, nuestros hijos van a tener la bendición, la cobertura de Dios. Hermanos, vendrá por el hecho de que un día un padre sembró, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Si nosotros sembramos, hermanos, bajo la unción de Dios, el consejo, el modelaje, la oración, el testimonio, hermanos, para nuestra familia, el amor para nuestra familia, el poder disfrutar de la unidad, de la armonía en el hogar, todo eso, hermanos, que nosotros sembramos bajo la unción del Espíritu Santo, eso mismo van a cegar nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere que usted y yo seamos cabezas, pero verdaderas cabezas, hermano. No de nombre nada más, sino que verdaderamente seamos cabezas. De usted y yo depende que la bendición de Dios llegue hasta el último hijo, hasta el último nieto, hasta el último descendiente. Amado hermano, hoy nada menos, por aquí vamos a ir concluyendo porque queremos orar y vamos a seguir estudiando los principios para una familia bendecida. Pero nada menos estaba pensando, ¿qué será, hermanos, del mundo en el que vivimos de aquí a algunas décadas si Cristo tarda en venir, hermano? Si hoy en día vemos cómo la maldad se ha multiplicado, si hoy en día vemos cómo el modelo divino del hogar, de la familia, está siendo forzado para ser cambiado, para que usted y yo aceptemos otro modelo que no es el modelo de Dios, como el modelo de la familia moderna, con inmoralidad, con violencia, con cosas propiamente terrenales, materialistas, y no con las cosas espirituales que Dios diseñó para la familia. Imagínense, hermanos, si hoy los que somos aquí padres y los padres que tienen hijos pequeños, piense cómo será el tipo de mundo, los retos que sus hijos van a enfrentar de aquí a unos 5 o 10 años, cuando sean adolescentes. Cómo van a enfrentar, hermanos, las tentaciones y la maldad que reina alrededor de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos garantizarlo, pero Dios sí lo puede garantizar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, hermanos? Como cabezas del hogar tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar bajo la unción del Espíritu, porque es ahí donde los hijos van a recibir, hermanos, la fortaleza, la sabiduría, van a recibir el modelo correcto
de familia, de hombre, de líder, de esposa, de esposo, de padre, de proveedor, que los hijos van a necesitar desarrollar en su propia vida cuando ellos formen su propia familia. Entonces, para nosotros es un reto grande. Pero, amado hermano, como dijo Zacarías en su profecía, palabras de Dios a Zorobabel, no es con ejército, hermano, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Como usted y yo vamos a llevar la bendición de Dios a nuestra familia. Así como la iglesia, Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, no vayan a fundar iglesias, no vayan a predicar el evangelio, no vayan a sanar enfermos, no vayan a echar fuera demonios, sin antes esperar la investidura del poder de lo alto. Así lo dijo Cristo. Y los que fueron obedientes estuvieron esperando 10 días la unción. Y cuando la unción llegó, era tiempo de ir a predicar, era tiempo de ir a hacer la obra. De la misma manera, amado hermano, no vamos a pretender ser buenos padres, ser padres trascendentes en la vida de la familia, sin estar revestidos del poder que nos da la capacidad para hacerlo. Y esa capacidad viene del Espíritu de Dios. Es por eso que tenemos que buscar de la unción del Señor en nuestra vida. Y no olvide que la unción opera donde el corazón ha sido lavado. La unción opera donde hay una vida de santidad. Ahí es donde el Espíritu Santo, hermano, nos va a dar el poder, la capacidad para llevar a nuestra familia al puerto seguro de la vida eterna en Cristo Jesús. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar antes de salir de este lugar. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle aquí a mi hermano José que nos dirija en esta oración. Cierre los ojos y pida por su familia, hermanos. Pida por sus hijos. Aleluya, sí, Padre. Pida por su hogar. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.